Hola amigos, espero que todos estén bien. Hoy es miércoles 14 de enero y esta es mi única actualización de hoy. Durante los últimos días he estado hablando de la posibilidad de que Europa nombre a un enviado especial para las negociaciones con Rusia, algo así como un negociador europeo. Ahora parece que esta discusión está ganando tracción incluso a nivel de la Unión Europea. Así que, quién sabe, quizá en unas semanas o en unos meses veamos algo oficial. Sin revelar demasiado, solo voy a decir esto. Se van a sorprender muchísimo con un nombre concreto que aparece en la lista no oficial de candidatos. Digo no oficial porque técnicamente el cargo todavía no existe, pero eso no significa que la gente no esté discutiendo nombres. Luego tenemos a Donald Trump, o mejor dicho, más discusiones sobre Donald Trump y Groenlandia, Donald Trump y Ucrania. Todo el mundo quiere algo de Donald Trump. Principalmente quieren que se comprometa con ciertas garantías de seguridad para Ucrania. Pero creo que los europeos subestiman mucho el hecho de que Donald Trump también quiere algo de ellos. Algo llamado Groenlandia. Luego tenemos algunas noticias según las cuales Jared Kushner y Steve Witkoff podrían viajar a Moscú a lo largo de este mes. Y eso, por sí solo, da para otra conversación. Así que, sin más rodeos amigos, vayamos a político y empecemos con el negociador europeo. La UE crea el papel de negociador con Putin. Se menciona a políticos y funcionarios de primer nivel para ese cargo influyente después de que París y Roma lideraran los llamados. Los gobiernos europeos están presionando a la UE para que nombre a un negociador que represente sus intereses sobre Ucrania, temiendo que Estados Unidos cierre un acuerdo con Rusia a sus espaldas. Paremos aquí un segundo. Los gobiernos europeos parecen tener miedo de que Donald Trump cierre un acuerdo con Rusia a sus espaldas. No hay nada a sus espaldas. Donald Trump lo está haciendo delante de ellos, a plena vista. Donald Trump es ruidoso, no es sutil, se le ve venir a kilómetros. De hecho, mucha gente advirtió sobre gran parte de esta dinámica hace años. Hace 2 años, por ejemplo, dije que a menos que los europeos se relacionen con Rusia directamente, llegará un momento en el futuro, como ahora, en el que tendrán que depender de Estados Unidos para hablar en su nombre, y no confiarán en Estados Unidos. Y exactamente ahí es donde estamos. Ahora pasemos al segundo punto. ¿Por qué los gobiernos europeos están presionando a la UE para nombrar un negociador? Si, por ejemplo, para Emmanuel Macron fuera muy importante hablar con Vladimir Putin, ¿quién exactamente está deteniendo a Emmanuel Macron? Si Giorgia Meloni quiere hablar con Vladimir Putin, ¿quién exactamente está deteniendo a Giorgia Meloni? Y doy estos 2 ejemplos, porque son los 2 líderes que durante las últimas semanas han expresado que en algún momento quieren entablar contacto con Vladimir Putin en el futuro. No porque quieran, sino porque reconocen que tienen que hacerlo. Esto es muy importante de entender. Ahora, el último punto que quiero abordar aquí es este. Si tienes miedo de que Donald Trump cierre un acuerdo con Rusia y no confías en Donald Trump, entonces ¿por qué? ¿Por qué no confías en Donald Trump? Y aquí tenemos que hacer una distinción importante. ¿A quién exactamente podría Donald Trump dejar de lado? ¿A los gobiernos europeos o a la UE? Porque son 2 cosas distintas. Es ampliamente conocido y aceptado que Donald Trump no es precisamente un fan de la Unión Europea. Por eso favorece a ciertos gobiernos que son críticos de la UE, por ejemplo Víctor Orbán. Así que, si quieres plantear una dinámica entre Donald Trump y la Unión Europea, bueno, eso no es algo que Donald Trump lleve en el corazón, digámoslo así. Sin embargo, si tratas con Donald Trump a nivel de gobierno nacional, esa es otra conversación. Ahí podrías tener un poco más de éxito. No es garantía, pero es mucho más probable que tratar con Donald Trump a nivel de la UE. Dicho esto, pasemos al siguiente párrafo. Dicen que Europa solo puede mantener sus líneas rojas, como la posible futura adhesión de Ucrania a la OTAN, si la UE tiene un asiento en la mesa. Al parecer, ni siquiera puedo leer 2 párrafos sin tener que parar. Pero tengo que parar aquí, porque están diciendo que una de las líneas rojas de Europa es la membresía de Ucrania en la OTAN. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta sencilla? ¿Cuándo se convirtió la membresía de Ucrania en la OTAN en una línea roja oficial para Europa? La primera vez que la membresía de Ucrania en la OTAN se introdujo oficialmente en la conversación fue en 2008, durante la cumbre de la OTAN en Bucarest. Pero en ese momento fue George W. Bush quien lo anunció. Dijo que Georgia y Ucrania algún día serían miembros de la OTAN, sin fijar un calendario. Pero en ese momento fue George W. Bush quien hizo esa declaración, no los europeos. De hecho, hablando de los europeos, Angela Merkel en ese entonces criticó esa postura. Angela Merkel no estaba a favor de la membresía de Ucrania en la OTAN. ¿Por qué? Porque entendía que para Rusia eso sería una línea roja. Pero aquí estamos en 2025, donde, según parece, al menos en este artículo de Político, la membresía de Ucrania en la OTAN es una línea roja para Europa.
Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, se ha posicionado de manera constante como la candidata principal para cualquier papel en las negociaciones sobre el futuro de Ucrania. La ex primera ministra de Estonia ha sido una aliada firme de Kiev y ha utilizado su cargo para alinear a las capitales en favor de sanciones más duras diseñadas para obligar a Rusia a poner fin a su guerra de agresión. En otras palabras, Kaja Kallas podría ser una contendiente fuerte para el cargo si alguna vez se crea ese papel. Ahora, déjenme retroceder en el tiempo. Y prometo que no voy a volver hasta la Primera Guerra Mundial. Solo voy a volver hasta el jueves pasado, cuando leí por primera vez sobre la posibilidad de que los europeos realmente creen el papel de un negociador. Lo que supuse cuando lo leí inicialmente fue que los europeos nombrarían a alguien, digamos, un poco más neutral. Neutral no en el sentido de que ese negociador no representaría los intereses de Europa. Por supuesto que lo representaría. Por eso Europa lo nombraría. Pero neutral en el sentido de que este enviado negociador no sería automáticamente detestado por los rusos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo menciono? Bueno, veamos a Keith Kellogg. ¿Recuerdan a Keith Kellogg? Fue el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania y a lo largo de los últimos años hizo numerosas declaraciones sobre Rusia, no necesariamente positivas. Y cuando llegó el momento de que rusos y estadounidenses se sentaran a la mesa, ¿adivinen quién no estaba en la sala? Sí, el señor Keith Kellogg. ¿Por qué pasó eso? Bueno, según informes, dependiendo de si confías en ellos, los rusos pidieron a los estadounidenses que no incluyeran al señor Kellogg en la reunión porque el señor Kellogg no era precisamente del agrado de los rusos. Y déjenme hacer otra pregunta. Si miras atrás en la historia, líderes importantes del mundo, a lo largo del tiempo han elegido nombrar a alguien más para negociar en su nombre. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no negociaron ellos mismos? Es muy simple. Si existe siquiera una pequeña posibilidad de que te cargues emocionalmente, es mejor dejar que otra persona lo haga. Si existe siquiera una pequeña posibilidad de que la otra parte te deteste automáticamente, entonces deja que otra persona haga el trabajo. Porque en una negociación lo que cuenta es el objetivo. No puedes permitirte estar dominado por las emociones. Aún así, eso era lo que yo supuse. Qué ingenuo de mi parte. Así que, en otras palabras, Kaja Kallas podría estar en la lista. ¿Quién sabe? De hecho, oficialmente no hay lista porque no hay trabajo en este momento. Pero si el trabajo existiera, entonces quizá podríamos tener otra conversación. Otro nombre, por cierto, fue Alexander Stubb. Alexander Stubb es, obviamente, un nombre que se menciona porque tiene una buena relación con Donald Trump, o eso dice la gente, y también comparte una frontera con Rusia, sea lo que sea que eso signifique. Dicho esto, déjenme mostrarles lo que dijo Kurt Volker. El señor Volker fue embajador de Estados Unidos ante la OTAN entre 2008 y 2009. Dijo: si Europa nombrara a un enviado especial, la pregunta es ¿a quién representa esa persona? ¿A quién le rinde cuentas? Volker preguntó: si fuera la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, eso dejaría de lado a Kaja Kallas y al Servicio Europeo de Acción Exterior, que es el cuerpo diplomático de la UE. La mayoría de los enviados han estado típicamente dentro del Servicio de Acción Exterior. Pero entonces eso quedaría en un nivel tan bajo que, cuando necesiten hablar con Putin directamente, no funcionaría. Olvídense del nivel bajo. Las preguntas realmente importantes que hizo el señor Volker son las dos primeras. ¿A quién representaría este enviado y a quién le rendiría cuentas? Estas son las preguntas que me he hecho en este canal durante los últimos días. ¿De verdad puedes encontrar una persona que represente los intereses de todos? A mí, de nuevo, me parece una tarea imposible. Pero la segunda pregunta es, ¿a quién le reportaría esa persona? ¿Quién diría, esto está bien, esto está mal? De nuevo, cuando hay tantos nombres y tantos países involucrados, es muy difícil encontrar unificador. Aún así, quizá alguien responda a esa pregunta algún día. Ahora veamos qué más encontramos en este artículo y luego pasamos a Donald Trump. Según uno de ellos, un diplomático de la UE, depender de un líder en ejercicio significa que podrían tener un poco más de libertad en lo que dicen. Sin embargo, otra cuestión es averiguar cuál es el momento para hablar con Putin. ¿Existe el riesgo de que si lo haces también estés, de alguna manera, legitimando sus posiciones? Al mirar esa última cita, queda clarísimo que esta gente todavía no lo entiende. Esto no se trata de legitimar nada, se trata de reconocer la realidad. Puedes criticar y condenar todo lo que Vladimir Putin está haciendo, pero al mismo tiempo tienes que reconocer la realidad. Verán, durante los últimos años, ciertas personas tuvieron un verdadero problema con reconocer la realidad. Se comportaron como si mañana te fueras a despertar y Rusia ya no fuera a estar, como si Rusia estuviera de vacaciones. Pero no, Rusia seguirá ahí. Si llamas a la puerta, alguien contestará. Rusia no va a ninguna parte. Tienes que reconocer esa realidad. No tienes que legitimar a Vladimir Putin, no tienes que legitimar sus acciones, no tienes que estar de acuerdo con nada. Solo tienes que reconocer lo que realmente está pasando. Y tienes que reconocer la dinámica de poder. De nuevo, otro rasgo de un negociador.
Un negociador debe saber cuándo tiene palanca y cuándo no. Ciertas personas en Europa se han comportado como si tuvieran toda la palanca, cuando de hecho, 4 años después, podemos ver claramente quién tenía la palanca y quién no. Aún así, amigos, aquí estamos. Voy a vigilar de cerca este tema. Veamos qué pasa en las próximas semanas y a quién se les ocurre a los europeos como enviado especial. Pero hasta que eso ocurra, pasemos a Donald Trump. Los líderes del G7 en Davos instarán a Trump a respaldar garantías de seguridad para Ucrania, dice Financial Times. Los líderes del G7 quieren obtener el apoyo personal de Trump a garantías de seguridad para Ucrania una vez que haya un alto el fuego. Escuchen esto. Un funcionario europeo involucrado en las conversaciones previas a Davos dijo a Financial Times que sin aprobación de Estados Unidos sería imposible implementar el despliegue de fuerzas multinacionales prometidas previamente a Ucrania por el Reino Unido y Francia. Dijo, todavía no está claro lo que Donald Trump realmente siente. ¿De verdad creen que todavía no está claro lo que Donald Trump realmente siente? Yo creo que está clarísimo, porque mi razonamiento es muy simple. Pienso que si le pides a alguien exactamente lo mismo durante 8 o 9 meses seguidos y esa persona sigue diciendo que no, o quizá no dice que no, pero simplemente no te lo da, entonces deberías captar la indirecta. Percibe la temperatura, siente el ambiente, lee la sala. No es tan difícil. Dicen que todavía no está claro. Está clarísimo. Si Donald Trump quisiera comprometerse con tropas sobre el terreno o ofrecer un respaldo para las fuerzas multinacionales que Francia y el Reino Unido han prometido, ya lo habría hecho. Si todavía no lo ha hecho, es por 2 razones. O es un no permanente, es decir, no lo hará pase lo que pase, o quizás simplemente no le has ofrecido lo que realmente quiere. Groenlandia, quién sabe. El punto es que a estas alturas está muy claro lo que Donald Trump realmente siente. Por eso aún no se compromete. Es absolutamente alucinante ver toda la evidencia delante de ti y aún así decir que no está claro. De verdad, ¿no pueden captar una señal? El yerno de Trump, Kushner, y el enviado Witkoff planean reunirse con Putin en Moscú, informa Bloomberg. No voy a dedicarle demasiado tiempo porque no hay mucha información y no me gusta especular a menos que tenga que hacerlo. Pero quiero preguntarles esto. ¿De qué va a tratar la reunión? Y hago esta pregunta porque, después de cada una de las reuniones anteriores, tanto Donald Trump como Vladimir Putin parecían felices. Ambos dijeron que se habían acordado cosas importantes, que se estaban acercando a la paz, y así sucesivamente. Pero el principal obstáculo siempre ha sido la situación del territorio, el resto de la región de Donetsk. Ahora sabemos que Zelensky no se retirará de la región de Donetsk o del resto del Donbass, y Vladimir Putin no va a ceder. Entonces, ¿de qué va a tratar esa reunión? También hay un problema de credibilidad. Verán, en los últimos días hemos visto declaraciones de Lindsey Graham, quien dijo que Donald Trump ha dado luz verde a un proyecto de ley de sanciones de Estados Unidos para cualquiera que compre petróleo ruso barato. Así que hay cada vez más voces en Rusia diciendo, miren, estas conversaciones con los estadounidenses no van a ninguna parte porque parece que damos un paso adelante y 2 pasos atrás. Aún así, supongo que el tiempo lo dirá. Y dicho esto, revisemos lo que dijo Mark Rutte. El secretario general de la OTAN explica cómo responderá la alianza ante un ataque ruso con Oreshnik. Rutte dijo que esa es la razón por la que está tan decidido a hacer todo lo posible para garantizar que Ucrania tenga los interceptores necesarios para derribar estos misiles donde sea posible. Dijo también a los parlamentarios, trabajen con sus gobiernos para profundizar en sus reservas y encontrar los interceptores necesarios para los sistemas Patriot, NASAMS y SAM-T, porque los ucranianos los necesitan con urgencia. En pocas palabras, el señor Rutte está pidiendo a los aliados que envíen más sistemas de defensa aérea a Ucrania, más interceptores para Patriot, NASAMS y los sistemas SAM. Ahora, todo eso está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con el misil Oreshnik? El misil Oreshnik es un misil hipersónico, puede viajar a 10 veces la velocidad del sonido. Y esto no es solo teoría. Esto se ha puesto en práctica 2 veces. Una vez en 2024, cuando el primer misil Oreshnik impactó en la región de Dnipro, y la segunda fue la semana pasada, cuando otro misil Oreshnik impactó en Lviv. La semana pasada, los propios ucranianos afirmaron que la velocidad con la que ese misil entró en Lviv fue de 13.000 km por hora. Ahora, ninguno de esos sistemas que el señor Rutte menciona ahí, NASAMS, Patriot y los sistemas SAM, fueron diseñados para lidiar con el misil Oreshnik. De hecho, incluso si miras el sistema Aegis, que es el sistema de defensa aérea más avanzado que Europa tiene actualmente, y por cierto es un sistema estadounidense, ese tiene 25 años. Y ni siquiera ese puede detener de manera fiable un misil Oreshnik. Entonces, ¿qué tiene que ver el título con lo que dijo Mark Rutte? Aún así, amigos, pasemos al siguiente artículo. Europa lo apuesta todo para llegar a un acuerdo con Trump sobre Groenlandia.
Los gobiernos de la UE dicen que una confrontación militar sería catastrófica para la OTAN y ven encontrar una solución negociada como su única opción. Los líderes de la UE se están apresurando a idear un acuerdo sobre el futuro de Groenlandia que permita a Donald Trump reclamar victoria en el asunto sin destruir la alianza que sustenta la seguridad europea. En otras palabras, los líderes de la UE están buscando una negociación que le permita a Donald Trump reclamar victoria. Por favor, no nos engañemos. Donald Trump no está buscando algo que parezca una victoria o huela a una victoria. Quiere una victoria. Quiere Groenlandia. Lo ha dicho muchas veces, de manera inequívoca. Lo dijo con palabras simples para que todo el mundo lo entienda. Y habló de lo importante que es la cuestión de la propiedad. ¿Y qué significa eso? Significa que quiere poseer Groenlandia. Quiere que Estados Unidos sea dueño de Groenlandia. Lo que yo diría es esto. Los europeos han estado tan obsesionados con Rusia durante tanto tiempo que se olvidaron de mirar hacia el oeste. Y si Estados Unidos, hipotéticamente, tomara Groenlandia por la fuerza, eso constituiría una de las mayores pérdidas de territorio controlado por Europa en la historia moderna. Aún así, aquí estamos. Así que pasemos al siguiente y último artículo. Zelensky dice que trabajar con Trump y su equipo ha sido productivo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que ha estado haciendo un trabajo muy productivo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo. Dijo: hablé con los congresistas estadounidenses Lindsey Graham y Richard Blumenthal. Estoy agradecido por el apoyo bipartidista inquebrantable del Congreso. En este momento, estamos realizando un trabajo muy productivo con el presidente de Estados Unidos y su equipo. Repasamos todos los detalles. Hablando de Lindsey Graham, él también dijo hace unos días que espera que durante el próximo mes el Congreso vote sobre el proyecto de ley de sanciones de Estados Unidos contra Rusia, ese proyecto de ley que permite a Donald Trump imponer aranceles a cualquiera que compre petróleo ruso barato. Ahora, esto ocurre antes de la reunión que Steve Witkoff y Jared Kushner podrían tener con Vladimir Putin. Por eso quise ponerlo en contexto. Y con esto, amigos, voy a dejar este episodio aquí. Cuídense y adiós.